Un desconocido me dejó una carta antes de saltar frente a un tren. Esa carta me llevó a una búsqueda que me hizo entender por qué yo estaba en el lugar correcto en el momento exacto. Todo empezó en una fría mañana de noviembre, cuando el aire olía a lluvia y el andén de la estación estaba casi desierto, salvo por él, un hombre de mirada perdida que cambió mi vida para siempre. Si esta historia te atrapa, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te mantenga al borde del asiento. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Era un martes cualquiera, o al menos eso pensé cuando salí de casa con mi mochila al hombro, apurada como siempre porque el tren de las 7:15 no espera a nadie. La estación del metro estaba a unas cuadras, y yo, como siempre, iba con el tiempo justo, esquivando charcos y maldiciendo el viento helado que me golpeaba la cara. No sé por qué, pero ese día sentí algo raro, como un presentimiento que no podía explicar. Quizás era el cielo gris, o tal vez el silencio extraño de la ciudad a esa hora. Cuando llegué al andén, solo había unas pocas personas, un señor mayor leyendo el periódico, una chica con audífonos y él, el hombre. Estaba parado cerca del borde, demasiado cerca, mirando las vías como si tuvieran las respuestas a todas sus preguntas. Llevaba un abrigo largo, desgastado, y una bufanda que le cubría la mitad del rostro. Sus manos temblaban, no sé si por el frío o por algo más. No me hubiera fijado en él de no ser porque, de repente, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. Fue una mirada que me atravesó, como si me conociera, como si supiera algo de mí que yo misma ignoraba. Sentí un escalofrío, pero no pude apartar la vista. El sonido del tren acercándose rompió el momento. El hombre dio un paso atrás, y yo pensé que solo estaba esperando como todos. Pero entonces, todo pasó demasiado rápido. Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo, lo apretó en mi mano con una fuerza que me sorprendió y susurró algo que no alcancé a entender. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso hacia adelante, justo cuando el tren irrumpió en la estación. Grité, o al menos creo que lo hice, pero el ruido de las ruedas contra los rieles ahogó todo. En un segundo, él ya no estaba. El andén se llenó de caos. La gente gritaba, alguien llamó a emergencias, y yo me quedé ahí, congelada, con el sobre en la mano, sintiendo que el mundo se había detenido. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a mirar lo que tenía en las manos. Era un sobre blanco, sin nombre, sin dirección, solo un pedazo de papel doblado dentro. Mis manos temblaban cuando lo abrí, y lo que leí me dejó sin aliento. La carta no estaba dirigida a mí, o al menos no lo parecía. Las primeras líneas decían, si estás leyendo esto, es porque el destino te eligió. No me conoces, pero yo sí te conozco. Todo lo que necesitas saber está en el lugar donde el río se encuentra con el amanecer. No había firma, solo esas palabras crípticas y una pequeña llave pegada al papel con cinta adhesiva. Una llave antigua, de esas que abren candados de baúles o puertas olvidadas. No podía dejar de mirar la llave. ¿Qué significaba? ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me dio esto a mí? Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero también de miedo. Había visto a alguien morir frente a mis ojos, y ahora tenía en mis manos algo que parecía sacado de una película de misterio. Quise entregarle la carta a la policía cuando llegaron, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad, o quizás esa sensación de que, de alguna manera, esto estaba destinado a mí. Esa noche no dormí. Me senté en mi pequeño departamento, con la carta sobre la mesa y la llave en la mano, tratando de darle sentido a todo. Busqué en internet algo sobre el lugar donde el río se encuentra con el amanecer, pero no encontré nada claro. Había un río a las afueras de la ciudad, un lugar al que la gente iba a caminar o a pescar, pero ¿el amanecer? ¿Qué significaba eso? Pensé en tirar la carta, en olvidarme de todo, pero las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Yo sí te conozco. ¿Cómo podía conocerme? Nunca lo había visto antes, o al menos eso creía. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Guardé la llave en mi bolsillo, tomé mi chaqueta y me dirigí al río. No sabía qué estaba buscando, pero sentía que tenía que hacerlo. El lugar estaba tranquilo, con el agua corriendo lentamente y el sol apenas empezando a salir. Caminé por la orilla, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a la carta. Fue entonces cuando vi una cabaña vieja, medio escondida entre los árboles, con un candado en la puerta que parecía encajar perfectamente con la llave que llevaba.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me veía, y me acerqué. La llave giró con un clic que resonó en el silencio. Empujé la puerta, y lo que encontré dentro me dejó sin palabras. La puerta de la cabaña crujió al abrirse, como si no la hubieran tocado en años. El aire dentro olía a humedad y madera vieja, y la poca luz que entraba por las rendijas de las ventanas apenas alcanzaba para iluminar el interior. Mis ojos tardaron en ajustarse, pero cuando lo hicieron, vi una habitación pequeña y desordenada, llena de cosas que parecían sacadas de otra época. Había estantes con libros cubiertos de polvo, un escritorio con papeles amontonados y, en el centro, una caja fuerte antigua, del tipo que se ve en películas de ladrones. Mi corazón se aceleró. La llave que me había dado el hombre no era para la cabaña, sino para algo más. Me acerqué al escritorio, tratando de no tocar nada, como si temiera que todo se desmoronara. Los papeles eran una mezcla de notas garabateadas, recortes de periódico y mapas dibujados a mano. Uno de los recortes llamó mi atención, una noticia de hacía más de 10 años sobre un robo en un museo local. Hablaba de un artefacto valioso, algo llamado el reloj del alba, que había desaparecido sin dejar rastro. La foto mostraba un objeto pequeño, como un medallón, con grabados extraños. No entendía qué tenía que ver eso conmigo, pero algo en mi interior me decía que no era casualidad. Saqué la llave de mi bolsillo y la comparé con la cerradura de la caja fuerte. Encajaba perfectamente. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girarla, pero cuando lo hice, escuché un clic seco. La puerta de la caja se abrió con un gemido metálico, y dentro encontré un cuaderno de cuero, un sobresellado y un pequeño frasco con un líquido oscuro que no pude identificar. El cuaderno estaba lleno de anotaciones en una letra apretada y desordenada, como si alguien hubiera escrito con prisa. Hojé las primeras páginas y vi fechas, nombres de lugares y frases que no tenían sentido. El amanecer guarda el secreto, no confíes en los que saben, ella es la clave. ¿Ella? ¿Quién era ella? ¿Joe? El sobre tenía una sola palabra escrita en el frente, perdón. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar respuestas, pero solo había una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer joven que se parecía tanto a mí que se me heló la sangre. No era yo, eso lo sabía, pero el parecido era inquietante. En la parte trasera de la foto, alguien había escrito, encuéntrala antes de que sea tarde. Mi cabeza daba vueltas. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué el hombre del tren me había dado esto? ¿Y qué tenía que ver con un robo de hace una década? No tuve tiempo de procesarlo. De pronto, escuché un crujido afuera, como si alguien pisara una rama seca. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. La cabaña estaba en medio de la nada, y no había visto a nadie en el camino. Pensé en cerrar la puerta, pero ya era tarde. Una sombra se movió frente a la ventana, y antes de que pudiera reaccionar, una voz grave dijo desde afuera, sé que estás ahí. Sal ahora mismo. No sabía si correr, esconderme o enfrentarme a quien fuera. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. Guardé el cuaderno, el sobre y el frasco en mi mochila, cerré la caja fuerte y me acerqué a la puerta con las manos temblando. Al abrirla, vi a un hombre alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. No parecía sorprendido de verme, como si supiera exactamente quién era. No deberías estar aquí, dijo, con una calma que me puso los nervios de punta. ¿Quién eres tú?, pregunté, tratando de sonar valiente aunque por dentro estaba aterrada. No importa quién soy, respondió, dando un paso hacia mí. Lo que importa es lo que tienes en esa mochila. Dámelo, y no tendrás problemas. Su tono no dejaba lugar a dudas, no estaba pidiéndolo por favor. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la cabaña estaba rodeada de árboles, y él bloqueaba el único camino. Entonces, vi algo en su mano, un cuchillo, brillando bajo la luz tenue del amanecer. No sé de dónde saqué el valor, pero di un paso atrás y dije, no sé de qué hablas. Solo estoy explorando. Fue una mentira terrible, y él lo supo. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. No juegues conmigo, dijo. Sé lo que él te dio. Y no voy a dejar que te lo quedes. En ese momento, supe que estaba metida en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El hombre del tren, la carta, la cabaña, la foto, todo estaba conectado,
y yo estaba en el centro de un rompecabezas que no entendía. Pero también supe que no podía rendirme. Corrí hacia la puerta trasera de la cabaña, esperando que existiera, rezando por un milagro. Corrí hacia la parte trasera de la cabaña, con el corazón latiéndome tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pasos. No había puerta trasera, solo una ventana pequeña, cubierta de mugre y telarañas, pero no tenía tiempo de dudar. Arranqué una silla vieja del suelo, la estrellé contra el vidrio y trepé como pude, cortándome la mano con un borde afilado. El dolor me hizo soltar un grito ahogado, pero no me detuve. Salté al exterior, cayendo torpemente sobre la hierba húmeda, y eché a correr hacia los árboles, con la mochila golpeándome la espalda y el eco de los pasos del hombre persiguiéndome. El bosque era denso, con ramas que se enredaban en mi ropa y raíces que amenazaban con hacerme tropezar. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarme. La voz del hombre resonaba detrás de mí, cada vez más cerca. No puedes escapar. Dámelo ahora. No miré atrás. No podía. Mi mente estaba en la carta, en la foto, en la mujer que se parecía tanto a mí. ¿Quién era ella? ¿Por qué este hombre estaba tan desesperado por lo que llevaba en la mochila? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver yo con todo esto? Corrí hasta que mis pulmones ardían y mis piernas apenas podían sostenerme. Finalmente, me escondí detrás de un árbol grande, tratando de controlar mi respiración para no delatarme. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las hojas y el canto lejano de un pájaro. Me quedé ahí, agazapada, con la mano sangrando y el corazón en la garganta, esperando. No escuché nada más. ¿Se había ido? ¿Me había perdido? No me atreví a moverme por lo que pareció una eternidad, hasta que el sol empezó a subir y la luz se filtró entre los árboles. Con las manos temblando, saqué el cuaderno de la mochila y lo abrí de nuevo. Las páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas, como si quien las escribió estuviera al borde de la locura. Había diagramas, fechas, nombres tachados y frases repetidas una y otra vez. El reloj del alba debe ser protegido. Ellos no deben encontrarlo. Ella es la única que puede detenerlos. Encontré un mapa dibujado a mano, con una X marcada en un lugar cerca del río, no muy lejos de donde estaba. Al lado, había una nota, el escondite final. Solo ella sabrá cómo abrirlo. ¿Otra vez ella? ¿Era yo? ¿O era la mujer de la foto? Decidí que no podía quedarme allí. Si el hombre de la cicatriz me estaba buscando, no iba a rendirse fácilmente. Guardé el cuaderno y me puse en marcha, siguiendo el mapa lo mejor que pude. El río estaba cerca, y mientras caminaba, traté de recordar cada detalle de lo que había pasado en la estación. La mirada del hombre del tren, sus palabras susurradas, la carta. Todo parecía un sueño, pero la sangre en mi mano y el peso de la mochila me recordaban que era real. Llegué a un claro donde el río formaba una curva suave, justo como en el mapa. Allí, medio enterrada entre las rocas, encontré una trampilla de metal oxidado, casi invisible bajo la maleza. Mi corazón dio un vuelco. Saqué la llave del hombre del tren y probé con el candado de la trampilla. Encajó, pero no giró. Frustrada, lo intenté de nuevo, hasta que noté algo grabado en el metal, un símbolo que coincidía con uno de los dibujos del cuaderno. Era un círculo con líneas que parecían rayos de sol. ¿El amanecer? Recordé la frase de la carta, el lugar donde el río se encuentra con el amanecer. Miré al cielo. El sol estaba subiendo lentamente, proyectando sombras largas sobre el río. Me di cuenta de que la trampilla estaba orientada hacia el este, justo donde el sol salía. No sabía qué hacer, pero algo me dijo que debía esperar. Me senté junto al río, con la mochila en el regazo, sintiendo el frío de la mañana calarme los huesos. Fue entonces cuando escuché un motor a lo lejos. Un auto. Alguien venía. Me escondí entre los arbustos, rezando para que no me vieran. Un todoterreno negro se detuvo a unos metros, y de él bajó el hombre de la cicatriz, acompañado por otra persona, una mujer con el cabello corto y una expresión dura. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar fragmentos. Tiene que estar aquí. No podemos dejar que lo encuentre. El reloj no puede caer en sus manos. Mi sangre se heló. No solo me estaban buscando a mí, sino que sabían exactamente qué buscaba yo. La mujer se acercó a la trampilla, examinándola con una linterna. Aquí está, dijo, y empezó a forcejear con el candado.
El hombre de la cicatriz miró a su alrededor, como si sintiera que alguien los observaba. Me pegué más al suelo, conteniendo la respiración. Si me encontraban ahora, no tenía escapatoria. Pero entonces, algo inesperado pasó. La trampilla emitió un chasquido, como si algo dentro se hubiera activado. La mujer dio un paso atrás, sorprendida, y en ese momento, el sol salió por completo, bañando el claro con una luz dorada. La trampilla se abrió sola, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. La mujer y el hombre intercambiaron una mirada, y sin decir nada, empezaron a bajar. No sabía qué hacer. ¿Lo seguía? ¿Corría? Todo en mí gritaba que debía huir, pero la curiosidad, o tal vez el destino, me empujó hacia adelante. Con el cuaderno en una mano y la llave en la otra, me acerqué a la trampilla y bajé tras ellos, hacia lo desconocido. La escalera era estrecha y resbaladiza, con un olor a tierra húmeda que se intensificaba a medida que descendía. Cada paso resonaba en la oscuridad, y el sonido de mis propios latidos parecía más fuerte que el eco de las voces del hombre de la cicatriz y la mujer, que se desvanecían más adelante. No había luz, solo el débil resplandor de la linterna de ellos, que parpadeaba como un faro lejano. Me moví con cuidado, apoyándome en las paredes frías y ásperas, con la mochila apretada contra mi pecho. No sabía qué encontraría abajo, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Cuando llegué al final de la escalera, me encontré en un túnel angosto, excavado en la roca, con cables sueltos colgando del techo y charcos de agua en el suelo. Las voces del hombre y la mujer eran más claras ahora, aunque seguían hablando en susurros. Me pegué a la pared, avanzando lentamente para no hacer ruido. El túnel se abrió a una cámara más amplia, iluminada por una lámpara vieja que colgaba de una viga. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, y sobre él, un objeto pequeño que brillaba bajo la luz tenue. Era el reloj del alba, o al menos eso supuse. Tenía la forma de un medallón, con grabados intrincados que parecían moverse, como si estuvieran vivos. La mujer estaba de pie junto al pedestal, examinando el objeto con una mezcla de codicia y reverencia. El hombre de la cicatriz se paseaba a su alrededor, visiblemente nervioso. «Esto es todo», dijo ella, con una voz que temblaba de emoción. «Después de tantos años, finalmente lo tenemos». El hombre gruñó, mirando hacia la entrada del túnel. «No lo tendremos hasta que estemos fuera de aquí. Y todavía está ella. No me gusta que sepa tanto». «¿Ella? ¿Yo?» Mi respiración se volvió más pesada, y tuve que taparme la boca para no delatarme. ¿Cómo sabían tanto de mí? ¿Qué querían decir con que sabía demasiado? Me agaché detrás de una pila de cajas viejas, tratando de escuchar más. La mujer levantó el reloj del alba, girándolo entre sus dedos. «No entiendo por qué él la eligió», dijo, casi para sí misma. «No es más que una desconocida. ¿Qué tiene de especial?» El hombre se detuvo y la miró con desprecio. «No es una desconocida. Él lo dejó claro en la carta. Ella es la única que puede activarlo». Mi mente se disparó. ¿Activar qué? ¿El reloj? ¿Y quién era él? ¿El hombre del tren? Cada palabra que decían abría más preguntas que respuestas, pero no podía moverme, no podía arriesgarme a que me vieran. Entonces, algo en la sala cambió. La lámpara parpadeó, y un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire. La mujer dejó caer el reloj sobre el pedestal, como si le hubiera quemado las manos. «Está empezando», exclamó, retrocediendo. El hombre maldijo y sacó el cuchillo que había visto antes, mirando a su alrededor como si esperara un ataque. El zumbido se hizo más fuerte, y los grabados del reloj comenzaron a brillar con una luz azulada, pulsando como si tuviera vida propia. No sé qué me poseyó, pero en ese momento supe que no podía quedarme escondida. Si el reloj era tan importante, y si yo realmente tenía algo que ver con él, no podía dejar que se lo llevaran. Me levanté, ignorando el miedo que me paralizaba, y grité: «Déjenlo donde está». Mi voz resonó en la cámara, y los dos se volvieron hacia mí, sorprendidos. La mujer entrecerró los ojos, y el hombre dio un paso hacia adelante, con el cuchillo brillando en su mano. «Así que aquí estás», dijo la mujer, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Sabía que no podrías resistirte». El hombre avanzó hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarme, el zumbido se convirtió en un estruendo.
El suelo tembló, y una grieta se abrió en la pared detrás del pedestal, dejando salir un aire frío que olía a metal y ozono. La mujer gritó algo que no entendí, y el hombre se detuvo, mirando la grieta con una mezcla de miedo y asombro. No sé de dónde saqué el valor, pero corrí hacia el pedestal, empujando a la mujer a un lado. Tomé el reloj del alba, que estaba caliente al tacto, y lo apreté contra mi pecho. La luz azul se intensificó, y sentí un cosquilleo que me recorrió el cuerpo, como si una corriente eléctrica me atravesara. La mujer intentó agarrarme, pero el hombre la detuvo. «No la toques», gritó. «No sabemos qué puede hacer». La grieta en la pared se ensanchó, y una figura emergió de la oscuridad. No era humana, o al menos no del todo. Era alta, con contornos borrosos, como si estuviera hecha de niebla y luz. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, brillaban con la misma luz azul del reloj. Habló, y su voz resonó en mi cabeza, no en mis oídos. «Has llegado. El ciclo debe completarse». Miré el reloj en mis manos, luego a la figura, y supe que no había vuelta atrás. La figura de luz y niebla se alzó frente a mí, y el aire en la cámara se volvió pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El reloj del alba vibraba en mis manos, su calor quemándome la piel, pero no podía soltarlo. Los grabados brillaban con una intensidad que hacía doler los ojos, y la voz de la figura seguía resonando en mi cabeza: «El ciclo debe completarse». No entendía qué significaba, pero la presencia de aquella cosa, lo que fuera, me llenaba de un terror que no podía explicar. Sin embargo, también sentía una extraña calma, como si una parte de mí supiera que esto era inevitable. El hombre de la cicatriz y la mujer estaban inmóviles, con los ojos fijos en la figura. La mujer balbuceó algo, retrocediendo hasta chocar con una de las cajas. El hombre, aún con el cuchillo en la mano, parecía debatirse entre atacarme o huir. Pero nadie se movió. La figura giró su cabeza, o lo que parecía ser su cabeza, hacia mí, y sus ojos de luz azul se clavaron en los míos. «Tú eres la llave», dijo, y aunque su voz era etérea, había una urgencia que me hizo estremecer. «¿La llave para qué?», pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. Antes de que la figura pudiera responder, la mujer se lanzó hacia mí, con las manos extendidas como garras. «Dámelo», gritó, pero el hombre de la cicatriz la sujetó del brazo, tirándola hacia atrás. «No seas estúpida», rugió. «No sabemos qué está pasando». La figura no reaccionó, solo siguió mirándome, como si ellos no importaran. «El reloj del alba guarda el equilibrio», continuó la voz en mi mente. «Sin ti, el ciclo se romperá, y el tiempo colapsará». «¿El tiempo colapsará?». Las palabras me golpearon como un martillo. Miré el reloj, sus grabados ahora pulsando en un ritmo que parecía sincronizarse con mi propio corazón. Recordé el cuaderno, las notas frenéticas, la foto de la mujer que se parecía a mí. Todo empezaba a encajar, pero de una manera que me aterrorizaba. ¿Era yo parte de algo mucho más grande? ¿Por qué el hombre del tren me había elegido? Y, sobre todo, ¿qué era esta figura que hablaba de ciclos y equilibrios? La figura extendió lo que parecía una mano, aunque no era sólida, más bien un contorno brillante. «Ven», dijo. «Debes ver». No sé por qué, pero di un paso hacia adelante, ignorando los gritos de la mujer y la mirada furiosa del hombre. La grieta en la pared seguía abierta, y la figura se deslizó hacia ella, como si me invitara a seguirla. Miré a mis perseguidores, luego al reloj, y tomé una decisión. Corrí hacia la grieta, sintiendo el aire frío golpearme la cara mientras me sumergía en la oscuridad. El túnel al otro lado era diferente, más limpio, con paredes lisas que parecían talladas por algo más allá de la mano humana. La figura flotaba delante de mí, guiándome en silencio. El reloj en mis manos vibraba más fuerte, y cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera caminando en un sueño. Finalmente, llegamos a otra cámara, mucho más grande que la anterior. En el centro, había un círculo de columnas de piedra, cada una con los mismos grabados que el reloj. En el suelo, un mosaico formaba un diseño que parecía un sol rodeado de líneas ondulantes, como un río. La figura se detuvo en el centro del círculo y señaló una ranura en el suelo, del tamaño exacto del reloj. «Colócalo», dijo. Dudé. Todo esto era una locura. ¿Y si era una trampa? ¿Y si al poner el reloj desataba algo que no podía controlar?
Pero la figura pareció leer mis pensamientos. No hay peligro para ti, dijo. Tú eres la elegida porque llevas la marca del amanecer. ¿La marca? Instintivamente, toqué una pequeña cicatriz en forma de media luna que tenía en la muñeca desde que era niña. Nunca supe cómo me la hice, pero siempre estuvo ahí. Con el corazón en la garganta, me arrodillé y coloqué el reloj en la ranura. Hubo un destello cegador, y el suelo tembló bajo mis pies. Las columnas comenzaron a brillar, y el mosaico en el suelo se iluminó, como si el sol mismo hubiera cobrado vida. La figura se desvaneció, pero su voz resonó una última vez: mira y comprende. De pronto, imágenes inundaron mi mente, rostros, lugares, momentos que no reconocía pero que sentía como míos. Vi a la mujer de la foto, riendo, luego llorando, corriendo por un bosque. Vi al hombre del tren, joven, con una sonrisa que no había visto en la estación. Y vi el reloj, pasando de mano en mano, a través de generaciones, siempre protegido, siempre escondido. Cuando las imágenes se detuvieron, estaba de rodillas, jadeando, con lágrimas en los ojos. No entendía todo, pero sabía que estaba conectada a esto, a ellos, de una manera que iba más allá de mi vida. El reloj seguía en la ranura, pero ahora estaba quieto, como si hubiera cumplido su propósito. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, esperando ver al hombre de la cicatriz o a la mujer, pero no era ninguno de ellos. Era alguien nuevo, alguien que me miró con una mezcla de alivio y desesperación. Por fin te encontré, dijo, y su voz me resultó extrañamente familiar. La figura frente a mí era un hombre mayor, con el cabello gris desordenado y una mirada que parecía cargar con el peso de demasiados años. Sus ropas estaban gastadas, como si hubiera viajado mucho tiempo, y en sus manos temblorosas sostenía una linterna que apenas iluminaba su rostro arrugado. Por fin te encontré, repitió, y su voz, aunque débil, tenía una urgencia que me hizo retroceder un paso. El reloj del alba seguía en la ranura, inmóvil, pero la cámara aún vibraba con una energía que me ponía la piel de gallina. No sabía quién era este hombre, pero algo en su mirada me decía que él sabía mucho más de mí que yo de él. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz resonando en la cámara de piedra. El hombre dio un paso hacia mí, y la luz de su linterna reveló una cicatriz en su mano, idéntica a la que yo tenía en la muñeca. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo tienes eso?, señalé, sintiendo un nudo en el estómago. Él sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de alguien que había visto demasiado y ya no sabía cómo explicar lo que sabía. No hay tiempo para todo ahora, dijo, mirando hacia la entrada del túnel como si temiera que alguien nos interrumpiera. Pero tú y yo estamos conectados. El reloj te eligió porque llevas la marca, porque eres parte del linaje. ¿Linaje? La palabra me golpeó como un trueno. Pensé en la mujer de la foto, en su rostro tan parecido al mío. ¿Era mi madre? ¿Mi abuela? ¿Alguien más? Antes de que pudiera preguntar, él continuó: el reloj del alba no es solo un objeto. Es un guardián, un ancla que mantiene el tiempo en su lugar. Y tú eres la última que puede protegerlo. Mis piernas temblaban. Todo esto era demasiado. Hace apenas unos días, mi mayor preocupación era llegar a tiempo al trabajo, y ahora estaba en una cámara subterránea, hablando de linajes y guardianes del tiempo con un desconocido. Pero las imágenes que había visto cuando coloqué el reloj en la ranura seguían dando vueltas en mi cabeza: rostros, lugares, el hombre del tren, la mujer de la foto. Todo estaba conectado, y yo era parte de eso, aunque no entendiera cómo. ¿Por qué yo?, pregunté, casi suplicando. No sé nada de esto. No pedí estar aquí. El hombre me miró con una tristeza que me partió el corazón. Nadie lo pide, dijo. Pero el destino no pregunta. El hombre que te dio la carta, el que murió en el tren, él lo sabía. Él dio su vida para asegurarse de que el reloj llegara a ti antes de que ellos lo encontraran. ¿Ellos? Recordé al hombre de la cicatriz y a la mujer. ¿Eran ellos los que querían el reloj? ¿Y por qué? Antes de que el hombre pudiera explicar más, un estruendo sacudió la cámara. Polvo cayó del techo, y el suelo tembló bajo mis pies. El hombre mayor maldijo en voz baja y me agarró del brazo. Tenemos que irnos. Están aquí. No tuve tiempo de preguntar quiénes. Él me arrastró hacia otro túnel, uno que no había visto antes, mientras el sonido de pasos pesados y voces furiosas resonaba detrás de nosotros.
Corrimos, con la linterna del hombre iluminando apenas el camino. El reloj seguía en la ranura, pero algo me decía que no podía dejarlo allí. Me solté de su agarre y corrí de vuelta al pedestal. No, gritó el hombre, pero ya era tarde. Saqué el reloj de la ranura, y la cámara se llenó de un zumbido ensordecedor. Las columnas de piedra comenzaron a brillar de nuevo, y las imágenes volvieron a mi mente, más claras esta vez. Vi una ciudad en ruinas, un cielo rojo como sangre, y a la mujer de la foto, sosteniendo el reloj mientras corría de algo, o de alguien. Luego vi al hombre del tren, escribiendo la carta, mirando por encima de su hombro como si temiera que lo atraparan. Y finalmente, me vi a mí, de pie en esa cámara, como si alguien hubiera estado observándome todo este tiempo. El hombre mayor me alcanzó y me jaló hacia el túnel. No podemos detenernos, gritó, pero yo apenas lo escuchaba. El reloj estaba caliente otra vez, quemándome la piel, pero no lo solté. Corrimos por el túnel, que parecía no tener fin, hasta que llegamos a una puerta de metal cerrada con un candado. El hombre sacó una llave, idéntica a la que me había dado el hombre del tren, y la abrió con un movimiento rápido. Del otro lado, había una escalera que subía hacia la superficie. Cuando salimos, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. Estábamos en otro claro, cerca del río, pero mucho más lejos de la cabaña. El hombre jadeaba, apoyándose en un árbol para recuperar el aliento. No podemos quedarnos aquí, dijo. Ellos saben que tienes el reloj. No se detendrán hasta encontrarte. Miré el reloj en mis manos, sus grabados ahora apagados, pero aún sentía su peso, no solo físico, sino como si cargara algo mucho más grande. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, exasperada. Dime qué está pasando. El hombre me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Son los que quieren romper el ciclo, dijo. Quieren usar el reloj para controlar el tiempo, para rehacer el mundo a su imagen. Y si lo consiguen, todo lo que conocemos desaparecerá. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un destello de luz cortó la noche, y el sonido de un motor rugió a lo lejos. Estaban cerca, demasiado cerca. La noche era fría, y el rugido del motor se acercaba rápido, como un depredador que había olfateado a su presa. El hombre mayor me agarró del brazo otra vez, sus dedos huesudos clavándose en mi piel. «Corre», susurró con urgencia, señalando hacia el bosque que se extendía más allá del claro. Pero mis pies estaban clavados al suelo. El reloj del alba pesaba en mis manos como si quisiera anclarme a ese lugar. Las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Controlar el tiempo, rehacer el mundo. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué yo, de todas las personas, estaba en el centro de esta locura? El destello de los faros cortó la oscuridad, y el todoterreno negro que había visto antes apareció entre los árboles. El hombre de la cicatriz y la mujer salieron de él, acompañados por otros dos, vestidos con ropa oscura y rostros que no mostraban emoción. Todos llevaban armas, no cuchillos esta vez, sino pistolas que brillaban bajo la luz de la luna. El hombre mayor me empujó hacia los árboles, pero antes de que pudiéramos movernos, un disparo resonó en el aire, y una bala pasó silbando cerca de mi cabeza. Caí al suelo, con el reloj apretado contra mi pecho, mientras el hombre mayor se agachaba a mi lado. «No hay escapatoria», gritó el hombre de la cicatriz, su voz cargada de una furia que no había oído antes. «Danos el reloj, y tal vez te dejemos vivir». La mujer, a su lado, lo miró con desprecio, como si no estuviera de acuerdo con darle ninguna oportunidad. Los otros dos avanzaron lentamente, flanqueándonos como lobos acechando. Miré al hombre mayor, buscando respuestas, pero él solo negó con la cabeza, sus ojos llenos de una determinación desesperada. «No se lo des», susurró. «Pase lo que pase, no se lo des». No sabía qué hacer. El reloj vibraba de nuevo, y las imágenes volvieron a mi mente, más intensas esta vez. Vi a la mujer de la foto, corriendo por un callejón oscuro, con el reloj en la mano. Vi sangre en sus manos, lágrimas en sus ojos, y una sombra que la perseguía. Luego vi al hombre del tren, escondiendo algo en la cabaña, mirando hacia atrás como si supiera que no tenía mucho tiempo. Y finalmente, me vi a mí, no en el presente, sino en un lugar que no reconocía, sosteniendo el reloj mientras el cielo se desgarraba en un torbellino de luz y oscuridad. Las visiones eran tan reales que casi podía sentir el viento en mi rostro.
Un segundo disparo me sacó de mi trance, y esta vez la bala rozó el brazo del hombre mayor. Él gruñó de dolor, pero no se rindió. La llave, dijo, señalando la cicatriz en mi muñeca. Úsala. No entendía a qué se refería, pero instintivamente toqué la cicatriz en forma de media luna. El reloj se calentó tanto que casi lo solté, y los grabados brillaron con una luz cegadora. Los hombres armados retrocedieron, cubriéndose los ojos, y la mujer gritó algo que no entendí. Entonces, algo cambió. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si estuviera nadando en miel. Los sonidos se apagaron, y el mundo pareció ralentizarse. Vi al hombre de la cicatriz levantando su arma, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera atrapado en un sueño. El reloj vibraba con tanta fuerza que sentía que me iba a romper las manos, pero no lo solté. En mi mente, la voz de la figura de luz resonó de nuevo. Tú eres la llave. Completa el ciclo. No sabía cómo, pero mis manos actuaron por instinto. Presioné la cicatriz de mi muñeca contra el centro del reloj, donde los grabados formaban un círculo perfecto. Hubo un destello, y una onda de energía salió del reloj, tirando al suelo a todos los que estaban cerca. El hombre mayor me miró con una mezcla de asombro y alivio. Lo hiciste, murmuró, mientras la sangre goteaba de su brazo. Pero no había tiempo para celebrar. La mujer se levantó, furiosa, y corrió hacia mí, con una daga en la mano que no había visto antes. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me lancé hacia un lado, esquivándola por centímetros. El reloj seguía brillando, y el aire a mi alrededor comenzó a girar, como si un torbellino estuviera formándose. El hombre mayor gritó, «Sosténlo. No lo sueltes». Pero la mujer no se rendía. Me alcanzó y me tiró al suelo, su daga presionada contra mi garganta. «Dámelo, Siseo», sus ojos llenos de una obsesión que me heló la sangre. «No sabes lo que significa». En ese momento, el reloj emitió un pulso tan fuerte que la mujer fue arrojada hacia atrás, como si una mano invisible la hubiera empujado. El torbellino creció, y el cielo sobre nosotros se llenó de nubes que giraban en un patrón imposible. Los hombres armados intentaron acercarse, pero la fuerza del viento los mantenía a raya. El hombre mayor se arrastró hacia mí, ignorando su herida. «Es ahora o nunca», dijo. «Tienes que cerrar el ciclo. Usa el reloj. Usa la marca». Miré el reloj, luego mi cicatriz, y supe lo que tenía que hacer. Pero antes de que pudiera actuar, una voz nueva cortó el caos, una voz que no había oído antes pero que, de alguna manera, reconocí. «Para», dijo, y todo el mundo se detuvo. La voz era clara, firme, como un ancla en medio del torbellino que rugía a nuestro alrededor. Todo se detuvo, el viento, las nubes girando en el cielo, incluso el hombre de la cicatriz y la mujer, que estaban a punto de abalanzarse sobre mí, quedaron congelados como estatuas. El reloj del alba vibraba en mis manos, su luz azul pulsando al ritmo de mi corazón, y la cicatriz en mi muñeca ardía como si estuviera viva. Miré hacia la fuente de la voz, y allí estaba ella, la mujer de la foto, idéntica a mí, pero más vieja, con arrugas en el rostro y una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella dio un paso hacia mí, sus ojos fijos en los míos, y sonrió con una tristeza que me partió el alma. «Soy tú», dijo. «O, más bien, lo que será si completas el ciclo». Mi mente se tambaleó. ¿Ella era yo? ¿Del futuro? El reloj vibró más fuerte, como si confirmara sus palabras, y las imágenes que había visto antes volvieron con más claridad. Ella corriendo, escondiendo el reloj, sacrificándose para protegerlo. Todo empezaba a encajar, pero aún había tantas preguntas. El hombre mayor, aún sangrando, se arrastró hasta ponerse de pie. «Escúchala», dijo, su voz débil pero firme. «Ella sabe lo que hay que hacer». La mujer, mi yo futuro, asintió y señaló el reloj. «El reloj del alba mantiene el equilibrio del tiempo», explicó. «Sin él, el mundo se deshace. Los que te persiguen quieren usarlo para romper el ciclo, para rehacer el tiempo a su antojo. Pero solo alguien con la marca puede activarlo, y solo alguien con la marca puede decidir su destino». Toqué la cicatriz en mi muñeca, la media luna que siempre había estado ahí, y sentí un escalofrío. «¿Por qué yo?», pregunté, casi suplicando. «No pedí esto. No sé cómo hacerlo».
Ella se acercó, y por un momento, sentí como si me estuviera mirando a mí misma en un espejo roto. Nadie lo pide, dijo. Yo tampoco lo hice. Pero cuando el hombre del tren me dio la carta, hace tantos años, supe que no había vuelta atrás. Él era parte del linaje, como tú, como yo. Nos eligió porque llevamos la marca, porque somos las únicas que podemos proteger el equilibrio. El torbellino comenzó a rugir de nuevo, y los perseguidores, aún congelados, parecían empezar a moverse lentamente, como si el efecto del reloj estuviera desvaneciéndose. La mujer me tomó de las manos, colocando la suya sobre el reloj. Debes decidir ahora, dijo. Cierra el ciclo, y el reloj se apagará, llevándose consigo la amenaza. Pero hacerlo significa que el linaje termina contigo. Nadie más llevará la marca. Nadie más tendrá que cargar con esto. Miré al hombre mayor, que asintió débilmente, luego al reloj, que brillaba con una intensidad que parecía gritarme que actuara. Pensé en el hombre del tren, en su sacrificio, en la cabaña, en la carta, en todo lo que me había llevado a este momento. Pensé en la mujer frente a mí, en lo que había vivido, en lo que yo viviría si no hacía nada. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Presioné la cicatriz contra el reloj, como lo había hecho antes, y cerré los ojos. La luz explotó a mi alrededor, y sentí como si mi cuerpo se deshiciera, como si me convirtiera en parte del viento, del tiempo mismo. Las imágenes volvieron, pero esta vez no eran recuerdos de otros, sino míos, mi infancia, mis miedos, mis sueños, todo lo que me había hecho ser quien era. Vi a la mujer de la foto, a mi yo futuro, desvaneciéndose con una sonrisa, como si por fin estuviera en paz. Vi al hombre del tren, joven, riendo, antes de que el peso del reloj lo consumiera. Y vi el mundo, intacto, girando como siempre lo había hecho. Cuando abrí los ojos, estaba sola en el claro. El reloj del alba estaba en el suelo, apagado, frío, como un simple pedazo de metal. No había rastro del hombre de la cicatriz, de la mujer, de los otros perseguidores, ni del hombre mayor. El torbellino había desaparecido, y el cielo estaba claro, con las primeras luces del amanecer tiñendo el horizonte. Me arrodillé, recogí el reloj y lo guardé en mi mochila, aunque algo me decía que ya no era peligroso, que su poder se había agotado. Caminé de vuelta al río, con la cabeza llena de pensamientos. No sabía si alguien más vendría por mí, si el linaje realmente había terminado, o si el tiempo volvería a necesitar un guardián. Pero por primera vez en días, sentí una calma extraña, como si hubiera encontrado mi lugar en el mundo, aunque fuera por un momento. Cuando llegué a casa, guardé el reloj en una caja bajo mi cama, junto con la carta y el cuaderno. No sabía si algún día volvería a necesitarlos, pero una parte de mí esperaba que no. El sol salió por completo, bañando mi ventana con una luz dorada. Me senté en el borde de mi cama, mirando la cicatriz en mi muñeca, y sonreí. Había sido la llave, la guardiana, la elegida. Y aunque no entendía todo, sabía que había estado en el lugar correcto, en el momento exacto, para hacer lo que debía hacerse. El mundo seguía girando, y yo, por ahora, podía seguir con él.